Hola, bienvenidos a esta primer sesión. El tema es crear y editar gráficos y tiene como objetivo presentar las herramientas de trabajo con gráficos en Microsoft Word. Recordemos que el trabajo con gráficos de Microsoft Word nos permite insertar en nuestros documentos gráficos de distintos tipos, ¿sí? Vamos a hacer a continuación un ejemplo para irlo explicando. Entonces, para insertar un gráfico, nos vamos a la ficha Insertar, vamos al grupo Ilustraciones y seleccionamos Gráfico. Nos va a aparecer una ventana de cuadro de diálogo de Insertar gráfico, en donde encontramos gráficos de tipo columna y a su vez cada tipo de gráfico contiene varios tipos de gráficos. Entonces tenemos el de columnar. Los gráficos representan visualmente series de datos numéricos con la finalidad de facilitar la comprensión de grandes cantidades de información y su relación. Entonces, como observamos, existe una gran variedad, una galería de diferentes tipos de gráficos, los cuales pues tienen una función específica. Entonces, encontramos los de columna que representan los datos organizados en columnas o filas y bueno, estos se recomiendan para graficar periodos o para comparar elementos. Luego tenemos los gráficos de línea y estos nos muestran las tendencias a lo largo del tiempo o entre categorías y existen los diferentes subtipos de gráficos de línea, ¿no? Como aquí lo vemos, de líneas, líneas apiladas, líneas 100% apiladas, líneas con marcadores, línea apilada con marcadores, entre otros. Luego tenemos los gráficos circulares y muestran la parte proporcional de cada valor al total. Esto es de acuerdo a la serie de datos y bueno, también cuenta con varios subtipos como lo es el circular 3D, el gráfico circular con subgráfico circular, entre otros. Luego tenemos los gráficos de barra y estos gráficos muestran comparaciones entre elementos individuales y cuentan con los siguientes subtipos: barras agrupadas, barras apiladas, barras 100% apiladas, barra 3D agrupada, barra 3D apilada, barra 3D 100% apilada. Luego tenemos los gráficos de áreas y estos gráficos muestran comparaciones entre elementos individuales y cuentan con varios subtipos también. Tenemos los gráficos de dispersión y bueno, estos gráficos muestran la relación entre los valores numéricos de diferentes series de datos o trazar dos grupos de números como una única serie de coordenadas XY y también contiene varios subtipos. Tenemos otros como el de mapas, ¿no? Para hacer mapas coropléticos, cuando tenemos, por ejemplo, estados, cuando tenemos alcaldías o algunos países. Luego tenemos el de cotizaciones y bueno, este tipo de gráfico muestra datos de cotizaciones de acciones, así como datos científicos, como por ejemplo mostrar cambios en la temperatura durante alguna temporada del año. Y bueno, pues su objetivo es mostrar la información de manera organizada. Tenemos los de superficie que muestran combinaciones óptimas entre dos conjuntos de datos, como en un mapa topográfico, los colores y los diseños indican las áreas que se encuentran dentro del mismo rango de valores. Tenemos otros como el radial, el de rectángulos, el de proyección solar, histograma, ¿no? Cajas y bigotes, cascada, embudo, combinado. Entonces, pues existen varios tipos de gráficos. En este caso, nosotros vamos a utilizar este gráfico, que es un gráfico de columnas agrupadas. Entonces voy a darle un doble clic o selecciono el gráfico y le doy clic en aceptar. Que me va a aparecer una ventana de Excel en donde yo voy a poder colocar mi tabla. Voy a seleccionar únicamente de la tabla que tengo aquí de Word, productos y precio. Control C,
y lo voy a pegar acá, control V, y voy a eliminar estas dos series de datos que me quedan. Le voy a dar clic con el mouse del lado derecho y le voy a dar clic en eliminar columnas de la tabla para que únicamente me queden estos dos, estas dos, en este caso columnas, que es lentejas, sal, azúcar y arroz. Voy a explicar un poquito los elementos de cada uno de los gráficos. Voy a cerrar esta eh, ventana de Excel. ¿Ok? Y a continuación voy a seleccionar el gráfico. Observemos que me aparecen dos fichas contextuales, la ficha diseño de gráfico y la ficha de formato. Dentro de la ficha diseño del gráfico yo puedo agregar elementos al gráfico. Ahorita vamos a ir viendo cada uno de los elementos y los voy a ir explicando. Esto que estoy seleccionando es el área del gráfico. Para que observemos el área del gráfico, voy a ir a la ficha formato y le voy a colocar un relleno. Ajá, esto que tenemos aquí es el área del gráfico. Después voy a seleccionar el área de trazado. El área de trazado es la parte más importante de un gráfico y para que observemos el área de trazado le voy a colocar otro color. Observamos el área del gráfico en color verde y el área de trazado en color azul. Tenemos lo que son nuestras series de datos, que es las que estoy marcando en este momento. Tenemos el área de trazado, tenemos el eje vertical o eje de los valores, tenemos el eje horizontal o eje de las categorías, tenemos lo que es la leyenda, en este caso nos aparece el precio, tenemos el título del gráfico y ahorita vamos a ir observando algunos otros elementos. Para poder modificar o editar lo que son los elementos del gráfico, podemos hacerlo desde la ficha diseño del gráfico, desde el grupo diseños del gráfico, a donde está lo que es agregar el elemento al gráfico. Y aquí contenemos el eje horizontal y el eje vertical, los títulos del eje, los títulos del gráfico, ya sea que lo coloquemos encima del gráfico o superpuesto, observemos la diferencia, superpuesto y encima del gráfico, o ninguno si es que no queremos que contenga título, yo le voy a dejar encima del gráfico. Luego tenemos las etiquetas de datos, en donde yo puedo colocar en el centro las etiquetas de datos, vayamos observando en el extremo interno, en la base interior, en el extremo externo o como llamada de datos. En este caso voy a dejarlo en el centro. También podemos colocar lo que es una tabla de datos en la parte inferior con claves de leyenda y sin claves de leyenda para colocar esta tabla de datos que hace referencia al gráfico. Podemos colocar líneas de cuadrícula de manera vertical, horizontal, vertical subordinado primario o únicamente horizontal primario. Podemos colocar la leyenda, observemos que la leyenda, aquí no tenemos ninguna leyenda, la leyenda a la derecha, la leyenda en la parte de arriba, la leyenda del lado izquierdo, la leyenda en la parte de abajo. Y bueno, también podemos colocar lo que son las líneas, en este caso de tendencia, y bueno, recordemos que en el caso de las líneas de tendencia, pues son líneas que nos indican, ¿sí? Que nos indican dentro de las opciones de este gráfico, podemos agregar esta línea de tendencia a casi cualquier tipo de gráfico y estas son utilizadas para observar las tendencias sobre la serie de datos o bien poder realizar pronósticos. Sí, entonces también podemos agregar una línea de tendencia lineal, una exponencial, extrapolar lineal, dependiendo del tipo de gráfico o media móvil. En este caso, no vamos a colocar ninguna. Eh, Voy a quitar es el formato que le coloqué en este caso a lo que es el área del gráfico. Entonces la voy a dejar con relleno blanco y también el área del gráfico
lo voy a dejar con un color en blanco para que quede como lo teníamos en un inicio, ¿sí? Dentro de la ficha también, para poder editar o agregar algún elemento, quitar un elemento, tenemos el signo de más y ahí también podemos ir a editar los elementos, los ejes, los títulos del eje, el título del gráfico, las etiquetas de datos, las tablas de datos, lo que es las barras de error, las líneas de cuadrícula, la leyenda y la línea de tendencias, también la podemos modificar desde el signo de más que se encuentra aquí cuando selecciono el gráfico. Entonces, a continuación voy a modificar el título del gráfico y le voy a poner el título de precio de productos, ¿ok? Y ahí lo modifiqué. La leyenda la voy a colocar del lado derecho, entonces me voy a donde dice leyenda y la voy a modificar del lado derecho. Ahí tenemos ya la leyenda. A continuación, voy a modificar, a seleccionar los datos para solamente dejar los tres productos con precio más caro. Entonces le doy clic donde dice seleccionar datos en la ficha diseño del gráfico y aquí voy a desactivar, en este caso, las lentejas y voy a dejar únicamente la sal, el azúcar y el arroz. De hecho, también voy a quitar la sal para únicamente dejar la serie de datos del azúcar y del arroz y le voy a dar clic en aceptar. Entonces, ahí observamos que solamente tengo dentro de la gráfica lo que es la serie de datos del azúcar y del arroz. Puedo colocarle también un diseño rápido. Si observamos, aquí tenemos 3, 6, 9, 11 diseños gráficos. Por ejemplo, en el caso de que le pongamos el diseño número 6, pues contiene título del gráfico, título del eje vertical, etiqueta de datos en la última categoría, eje horizontal, eje vertical y así sucesivamente yo puedo ir observando cuál es el diseño que me conviene de acuerdo a los elementos que requiero dentro de este gráfico. Voy a dejar el diseño número 9 y al título del eje le voy a cambiar el nombre por precio y al título del eje horizontal le voy a cambiar el nombre por producto. Voy a agregar una tabla de datos con claves de leyenda en la parte inferior para tener ahí su respectiva tabla y puedo colocarle un estilo de diseño a este gráfico. Por ejemplo, puedo tener este estilo, este otro, este que tenemos aquí. Voy a dejar este que es el estilo número 8 y le voy a cambiar los colores. Yo lo tengo en color azul, voy a cambiarle el color en multicolor y voy a utilizar la fila número 3 para cambiarle el color a mi gráfico y observemos que puedo colocarle algún otro estilo. Si yo quisiera modificar el tipo de gráfico, por ejemplo, colocar uno de barra, pues basta con ir del lado derecho a donde dice cambiar tipo de gráfico y seleccionar el que necesito. Por ejemplo, voy a colocar uno de barra agrupada y le voy a dar clic en aceptar. Y ahora en lugar de tener uno de columna, voy a tener uno de barra. Si quisiera nuevamente modificar, en este caso los datos, me voy a seleccionar datos y voy nuevamente a seleccionar lentejas y sal para tener todos los productos acá. Le voy a dar clic en aceptar. Y recordemos que si yo quiero hacer modificaciones más precisas, pues voy a ir a modificar datos y le voy a dar clic donde dice editar datos en Excel si es que quiero trabajar conectada con Excel. Entonces, con esto, pues acabamos de ver algunas funciones sobre los gráficos a la hora de insertarlos en Microsoft Word. También podemos utilizar la ficha formato si es que quisiéramos cambiar el color de las series y colocarlas
en otro color, por ejemplo, en verde, ¿no? En un color azul claro, ¿ok? Y también ahí dentro de esa ficha, que es la ficha formato, pues puedo también cambiarle el tamaño a mi gráfico, cambiarle el estilo de forma, a colocarlo algún texto alternativo. Entonces cuento con estas dos fichas, diseño del gráfico y formato para agregar un elemento al gráfico o editar para insertar un diseño rápido, para poder cambiar los colores, para poder modificar el estilo del diseño o para seleccionar los datos y modificar estos datos o cambiar el tipo de gráfico. Entonces, eso sería todo. Muchas gracias por su atención.